Damos inicio en este momento a la presentación de la primera mesa redonda con el tema Avances y recursos novedosos en la educación a distancia. Sus participantes: Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universidad Oberta de Cataluña; Dunia Inés Jara, delegada de la Directora de Tecnologías para la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja; Francisco Cervantes Pérez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, México. Su coordinadora, Rosario de Rivas Manzano. Rosario de Rivas Manzano es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Filosofía por la Universidad de La Laguna, España. Doctora en Pedagogía en la UNED, España. Ha realizado estudios de Ciencias Religiosas en Potenza, Italia. En el ámbito de la docencia se ha desempeñado como profesora de Gnoseología y de Filosofía de las Religiones en la Escuela de Formación Teológica de Terni, en Italia. Como miembro de la Fundación Cultural Fernando Rielo, ha sido profesora de Pensamiento Español en la Universidad San Clemente de Ogrida en Sofía, Bulgaria, y en la Universidad Palecojo en Olomouc de República Checa, así como de materias de formación humanística como Antropología y Ética en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, y en la Universidad Católica Boliviana en San Ignacio de Velasco, Bolivia. Se ha desempeñado como directora en el campus Tulcán de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también coordinadora del Centro de San Ignacio de Velasco del Instituto Normal Superior Católico de la Universidad Católica Boliviana, regional de Cochabamba. Desde noviembre del 2003 es profesora de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde ha desempeñado el cargo de directora general de misiones universitarias, subdirectora de la modalidad abierta y a distancia, y hasta febrero del 2020 se desempeñó como vicerrectora de modalidad abierta y a distancia. Actualmente es vicerrectora académica de la UTPL. Recibimos a la doctora Rosario de Rivas Manzano. Muchísimas gracias y me uno al saludo de bienvenida a todos los presentes. Me cabe el honor de presentar a tres grandes ponentes que nos acompañan en esta mañana. Al doctor Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, y una breve reseña de su currículum. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y doctor en Psicología por esa misma universidad, inició su actividad profesional como maestro de educación primaria y posteriormente como psicopedagogo en los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica del Sistema Público de Educación de Cataluña. Dirigió uno de estos equipos entre 1987 y 1990. Ha sido responsable de los servicios de orientación e intervención psicopedagógica y asesor de formación del profesorado en el Departamento de Educación del Gobierno de Cataluña. Desde 1997, profesor agregado de la UOC, especializado en políticas educativas. Como docente, tiene una larga experiencia en formación de profesionales de la educación en diversas universidades. Autor de varios materiales para la formación online en el campo de la pedagogía y psicopedagogía. Entre 2000 y 2003 y entre 2011 y 2013 dirigió el Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y del 2003 al 2005 fue vicerrector de Política Académica y Profesorado de esta universidad. Desde entonces ha sido también director del Departamento de Artes y Humanidades y delegado de la rectora para los estudiantes. Desde el 2013 es vicerrector de Docencia y Aprendizaje, estando a cargo en los ámbitos de ordenación académica, docencia, calidad y profesorado. Ha sido profesor colaborador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, de España, en el diseño de instrumentos de evaluación para la acreditación. Desde el 2001 ha focalizado sus actividades de investigación y ha publicado sobre los procesos de construcción del conocimiento en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje y sobre usos educativos de Internet.
Es miembro del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña y miembro del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la Calidad de Enseñanzas Online, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Bienvenido, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Rectores, presidente de CACES, presidenta del Consejo de Educación Superior, autoridades de la OEI, otras autoridades académicas, señoras, señores, es un honor y un placer poder estar hoy aquí con ustedes en este seminario sobre calidad de la educación online. Me parece un momento crucial para hablar de estas cuestiones por la situación en la que se encuentra la educación superior en Ecuador y en el mundo en general y por la particular situación de la educación no presencial, educación a distancia, educación online, tiene diversas denominaciones y creo que es un momento muy apropiado precisamente para abordar estas cuestiones como está previsto hoy en este seminario. Déjenme empezar por una cita del reciente ministro de Universidades español. Esta cita, en cualquier caso, es anterior y me gusta utilizarla porque sitúa la universidad hoy, en la era de la información, en la sociedad informacional en la que estamos y, como dice Manuel Castells, la universidad es la principal organización generadora de conocimiento en todo el mundo, pero también es clave en la formación de trabajadores, fundamento de la capacidad de desarrollo de las sociedades, en la democratización del conocimiento y en la igualdad de oportunidades, en la medida que estas oportunidades dependen de la educación. Me parece particularmente relevante esa referencia a la universidad en el momento en que vivimos, en el momento histórico en que vivimos. En realidad, las universidades empezaron y durante muchos años, durante siglos, podríamos decir, eran instituciones básicamente orientadas a la formación de élites, monopolizaban el conocimiento y tenían una gran protección frente al entorno. Esas universidades tradicionales fueron evolucionando a lo largo del tiempo y acumulando funciones, más que dejarlas, lo que han ido es acumularlas. Por lo tanto, hoy la sociedad tradicional que creó a las universidades evolucionó en sociedad industrial, donde la formación profesional de alto nivel se convirtió en otro de los grandes objetivos de las universidades, donde aparecieron las grandes profesiones como las ingenierías, la enfermería, ADE, magisterio, medicina, etc. Y finalmente, en la sociedad informacional en la que estamos, esa formación se ha completado con exigencias nuevas y con la gestión de un entorno de gran incertidumbre en el que hoy nos movemos, tanto a nivel social como a nivel laboral. Esa evolución de las universidades nos ha llevado a una situación en que la globalización, la sostenibilidad planetaria, los dilemas éticos derivados de los avances científicos, la responsabilidad social, la participación política en la lucha contra las desigualdades, entre otros, harán necesaria una formación no solamente de carácter profesional, sino también de ciudadanos críticos, autónomos y socialmente comprometidos, capaces de hacer frente a retos muy complejos. La educación no podrá ni deberá ocuparse solo de la formación profesional, sino que deberá ocuparse de todos estos retos y, en ese sentido, la universidad, como decíamos, es una institución fundamental en la sociedad que nos toca vivir. Los ODS marcarán la agenda de las universidades, exigiendo nuevas orientaciones, nuevas demandas, mayor interdisciplinariedad. Las disciplinas tradicionales, base de la universidad, como la hemos conocido, están obligadas a colaborar, están obligadas a ofrecer nuevas soluciones a través de ese trabajo interdisciplinario que seguramente, con toda probabilidad, va a presidir la universidad del futuro. Esa situación convive con un crecimiento muy alto
de las demandas de formación superior en el mundo. Aquí tienen ustedes unos gráficos con unos datos de Times Higher Education. En realidad, un estudio de la OCDE que data de 2008 situaba en 100 millones de estudiantes los universitarios en aquel momento y auguraba para finales de esta década, para 2030, que llegaríamos a los 400 millones de estudiantes universitarios. De hecho, en 2020 ya estamos más allá de los 200, con lo cual parece que estos augurios van a cumplirse. No solamente hay una demanda superior de educación superior, o una demanda mucho mayor de educación superior que la que teníamos, sino que además, con Internet, con la sociedad del conocimiento, con la digitalización, vemos que las formas de acceder al conocimiento, a la información, las formas como aprendemos, cómo nos relacionamos, han ido cambiando progresivamente y vivimos en un entorno, como decía muy bien, creo, el presidente de CACES, en el que ya no existen universidades estrictamente presenciales. Todas las universidades, sean presenciales o no, viven en esos nuevos entornos donde lo digital y lo real, lo físico, se combinan de formas muy diversas. Esas nuevas formas de aprender se han trasladado, lógicamente, a los centros de los distintos niveles educativos y están afectando también a nuestras universidades tal como las conocíamos. La crisis de asistencia a clases que vemos, por ejemplo, en las nuevas generaciones de estudiantes, en los que les es más oportuno, les parece más adecuado acceder al conocimiento por otras vías, es uno de los ejemplos de estas manifestaciones. Después de 20 años de formación online, la formación a distancia obviamente es mucho más antigua, estamos ante una nueva revolución seguramente tan potente, tan impactante como la que nos trajo Internet, la revolución del Big Data, de la inteligencia artificial. Veremos cómo todo esto lo solucionamos, cómo lo situamos en el ámbito educativo y cómo lo utilizamos adecuadamente para dar otro salto adelante. ¿Cómo hacer, pues, que esta educación superior, cada vez más demandada, pueda llegar a todos los rincones, pueda ser un bien de acceso común para la mayoría de la población? ¿Cómo poder hacer frente a esta necesidad de creación de nuevos centros de educación superior? Pues, desde mi punto de vista, buena parte de esta cuestión, buena parte de esta respuesta está en la formación no presencial. ¿Qué es lo que en la formación no presencial, una formación que tradicionalmente había sido considerada como formación de segunda para ciudadanos de segunda? Esa expresión se ha oído algunas veces en el pasado. ¿Cómo podemos garantizar que esto ya no es así? ¿Cómo podemos avanzar hacia una oferta formativa que haya dado un salto adelante de suficiente calidad como para que pueda equipararse y homologarse a la mejor formación presencial? Estas son algunas de las claves que yo les voy a apuntar. Se las voy a apuntar de manera breve, aunque los ejemplos son muchos, pero me voy a centrar en 4 o 5 aspectos que creo que son clave y que han permitido ese salto que estamos dando las universidades no presenciales y que está integrando también la formación presencial en los últimos años. El primero, la instauración de modelos centrados en el estudiante con un gran potencial de interacción. De hecho, si uno analiza la historia del aprendizaje, de la educación, hace ya casi un siglo, autores como Dewey, como Vygotsky, planteaban en el entorno del aprendizaje enfoques centrados en el estudiante, enfoques centrados no en la transmisión exclusivamente, sino en la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Estos enfoques durante mucho tiempo han sido muy complicados de aplicar porque no se disponía de la tecnología necesaria para poderlo hacer, pero hoy disponemos de esa tecnología y podemos plantear ese tipo de enfoques que están basados sobre todo en un gran potencial de interacción. Como saben ustedes, la educación está basada en la interacción, en el diálogo, en la colaboración entre iguales, en la interacción frecuente entre profesores y estudiantes, y eso, en estos momentos, la tecnología lo hace posible. Es una cuestión de tecnología o de metodología. Vean ustedes esta afirmación, la gente tiene actualmente una extraña opinión de que todo debe ser enseñado
por medio de clases o conferencias. Las clases fueron útiles en el pasado, pero ahora cuando todos pueden leer y los libros son tan numerosos, las clases son innecesarias. Eso lo decía Samuel Jackson en 1791. Quiero decir que las discusiones sobre los métodos educativos son discusiones de largo alcance que llevan muchos años en el sí de la educación y de las universidades. Lo cierto es que las variantes de la presencialidad hoy pueden formularse de manera virtual con un alto nivel de personalización. Aquí tienen ustedes 5 ejemplos de situaciones presenciales: una clase magistral, un seminario, un trabajo en equipo, una tutoría y un laboratorio. Esas 5 representaciones de la actividad presencial hoy pueden perfectamente reproducirse en muchísimos casos mediante seminarios online, mediante reuniones síncronas, tutorías, trabajos colaborativos, accesos a laboratorios virtuales, etcétera, que están disponibles en entornos no presenciales como los de nuestras universidades. En el caso de la UOC, les pongo el ejemplo, voy a pasar rápido. El modelo precisamente está basado en estos aspectos fundamentales, que es poner al estudiante en el centro, centrar toda la actividad en lo que el estudiante hace, en su actividad, en sus tareas continuadas, acompañarle de manera permanente por un equipo docente y después fijar y establecer formas de colaboración que permitan esa interacción necesaria y continuada para una educación de calidad. Currículos desarrollados basados en competencias específicas y transversales. No voy a extenderme en eso porque ustedes conocen perfectamente de qué estamos hablando. Recursos de aprendizaje multimedios al servicio de las actividades. Contenidos organizados en forma de curación, con orientaciones para su estudio, orientados al desarrollo de competencias y adaptados a la necesidad a la diversidad de necesidades. Esos contenidos son uno de los elementos clave también de este modelo educativo, con espacios y herramientas de interacción que fomentan diálogo y trabajo en equipo, con evaluación continua y feedback. Y ese modelo, que les he citado muy rápidamente, es un ejemplo de lo que hoy en día se puede hacer en entornos virtuales de aprendizaje, garantizando lo que decíamos. Hay otro espacio muy importante en el que hemos ido avanzando, que es en el espacio de prácticas, laboratorios virtuales, simulaciones y uso de realidad virtual y aumentada. Les pongo también muy rápidamente algunos ejemplos de proyectos que estamos desarrollando y que ayudan a ir más allá de lo que serían las aulas tradicionales trasladadas a un entorno no presencial. Facilitar a los estudiantes laboratorios remotos, laboratorios virtuales, laboratorios en casa para el estudio de ingenierías, de telecomunicaciones, de ingeniería informática y de otras titulaciones del ámbito. Proyectos de prácticas virtuales en colaboración con instituciones y empresas que permiten a los estudiantes en entornos de simulación gestionar prácticas que normalmente se harían o se realizarían en entornos presenciales. Ofertas donde la realidad virtual y aumentada empieza a estar presente en algunos casos, por ejemplo, en programas de diseño en los que podemos utilizar ese tipo de herramientas. Se trata de ejemplos simplemente de cuestiones que hemos empezado a aplicar y, obviamente, cuando las prácticas en los entornos no presenciales son prácticas vinculadas al ámbito de la salud o al ámbito de la educación, esas prácticas deben y se realizan, obviamente, en los centros educativos o en los centros de salud apropiados para que, con un seguimiento adecuado, esos estudiantes puedan seguir de la misma forma. Nuevos métodos de evaluación formativa con elementos de control de identidad y autoría. Nuestro modelo, en este caso, es un modelo centrado en el estudiante que se basa en un proceso de evaluación continua que permite seguir a los estudiantes durante todo su proceso. Pero, últimamente, en lo que hemos estado trabajando, y de hecho lo explicaremos hoy con un poco más de detalle en uno de los talleres que tenemos previsto, es en herramientas de seguimiento de la evaluación para garantizar la autoría y la autenticidad de los trabajos
que se llevan a cabo por parte de los estudiantes. El proyecto Tesla, un proyecto europeo que ha llevado a cabo la UOC en un consorcio con otras agencias de calidad, con otras universidades y algunas empresas tecnológicas, es un proyecto que nos ha permitido desarrollar un sistema de evaluación no presencial en el que se pueden realizar tanto exámenes como pruebas de evaluación continua y en el que, mediante una serie de integración de elementos que tienen relación con el reconocimiento facial, con el reconocimiento forense y con otras tecnologías en este ámbito, nos permiten realizar ese tipo de pruebas con un nivel de garantía y de seguridad parecido al que tendríamos en entornos presenciales donde se realizara ese tipo de actividades. También propuestas de evaluación vinculadas a la evaluación continua por portafolio, donde los estudiantes van aportando todos sus productos, todos sus trabajos de manera acumulativa, procesos que son muy difíciles de suplantar, muy difíciles de realizar de forma distinta. También hemos empezado a utilizar proyectos y propuestas de aplicación de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos a nuestra formación y a nuestra atención a los estudiantes. Dos ejemplos: un proyecto que pusimos en marcha precisamente para reducir el abandono de los estudiantes en el primer año, a partir de un seguimiento de datos muy interesante que nos ayudaba a identificar los estudiantes de riesgo, o bien una serie de proyectos de incorporación a la inteligencia artificial basados en aspectos que se relacionan con recomendaciones de matrícula, elección de itinerarios de formación, seguimiento de interacciones y otras actividades en las aulas virtuales, tutorías virtuales, asistentes virtuales de trámites o incorporación de marcadores de seguimiento en recursos de aprendizaje. Estos proyectos en los que estamos en estos momentos trabajando tienen como finalidad liberar al profesorado de algunas tareas de menos valor, más mecánicas, si se puede decir de esa manera, para que puedan concentrar toda su actividad en un seguimiento mucho más personalizado, mucho más individualizado de los estudiantes. Y en eso también estamos. Pero, y con eso termino, más allá de la tecnología que uno pueda incorporar a su docencia no presencial, que va avanzando constantemente, nos parece que la clave de la calidad está en tener una universidad completa más allá de la modalidad de formación no presencial que se ofrezca. Y eso creo que es fundamental y a eso me refiero en estos dos últimos minutos. Pongo aquí por lo menos 3 elementos clave que para mí son tan o más importantes que el hecho de que incorporemos determinados avances tecnológicos en nuestras universidades. El primero es contar con un equipo académico, docente e investigador acreditado, claramente definido y organizado para dar una respuesta idónea a través de la metodología presencial o no presencial, en este caso, que se haya elegido. Eso es muy importante. Que la universidad tenga vocación de impacto social, no solo en docencia, también en investigación y en transferencia, insisto, en el modelo completo de universidad. Y que esa universidad tenga un compromiso ético para proporcionar una educación superior, inclusiva y de calidad, que mejore la cobertura y el acceso, 2 problemas clave, 2 problemas acuciantes en estos momentos, y que contribuya al progreso social y al bienestar planetario. Recuerdo hace poco, en un seminario sobre calidad de la educación no presencial, que alguien del público preguntaba una y otra vez por los instrumentos que teníamos para evitar el fraude de los estudiantes. Y yo le contesté con algunos ejemplos, pero mi respuesta también fue en el siguiente sentido: el fraude que más me preocupa es el de las universidades, no el de los estudiantes. Uno puede tener los mayores recursos tecnológicos y, en cambio, no ser honesto con lo que ofrece, no ser honesto con su posición en el mundo de la universidad, y eso es mucho más crítico que la propia metodología. Y con esta cuestión, con esta reflexión, acabo. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la importante intervención del doctor Carles Sigalés, que nos ha hablado sobre la importancia de la universidad en la generación y transmisión del conocimiento en estos momentos de globalización, de problemas éticos, de una formación
de ciudadanos con unas características apropiadas a los problemas que tiene la sociedad actual, la gran demanda educativa que exige nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje y que la tecnología ha sido una gran aliada en poder ofrecer estas modalidades de estudio no presenciales, donde la calidad ha sido siempre el eje alrededor del cual ha girado toda la reflexión, porque efectivamente muchas veces, lo ha dicho, se ha considerado una modalidad de estudio de segunda para ciudadanos de segunda, cuando no ha sido así. De todas formas, la calidad tiene que ser una constante reflexión y ha terminado explicando el modelo educativo de la UOC, donde efectivamente pues hay un esfuerzo, como en todas las universidades que tienen estas modalidades de estudios, del compromiso con la calidad en la formación de los ciudadanos que necesitan nuestra sociedad actual, basada en esto último que ha dicho, en un equipo académico acreditado, en una vocación de impacto social, de servicio a la sociedad y con un alto compromiso ético. Muchísimas gracias, doctor, por sus aportes. Felicitaciones. Me cabe el honor ahora de presentar a Magíster Duña Inés Jara Roa. Ella es docente bimodal de nuestra universidad, de la UTPL, licenciada en Análisis de Sistemas en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene una maestría en Sistemas de Planeación Informática en la Universidad Iberoamericana, Plantel Laguna, Torreón, México, maestría de Género, Equidad y Desarrollo Sostenible en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, experta en e-learning por la Universidad Politécnica de Furtwangen, en Alemania, diploma de Estudios Avanzados en Lenguajes y Sistemas Informáticos en la UNED España. Actualmente trabaja en la Dirección de Tecnologías para la Educación como analista de innovación educativa y como docente pertenece a la sección de Inteligencia Artificial del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de nuestra universidad. Las líneas de investigación, aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, comunidades de indagación, recursos educativos abiertos, realidad inmersiva y pedagogías disruptivas. Muchas gracias, Inés, por su presencia. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta su casa. Siéntanse en su casa. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. En realidad la presentación tenía que hacerla mi jefe, mi amiga, pero lamentablemente por situación de salud ella no puede estar y me ha pedido que haga la presentación. Espero hacerlo con la misma seguridad, con la misma convivencia o seguridad que la haría Martita, ¿sí? Entonces, empecemos un poquito a ver cómo nosotros manejamos las perspectivas de educación a distancia o de educación superior. En primer lugar, nosotros para poder entender por dónde van las tecnologías que se están utilizando en educación superior, nosotros nos remitimos a varios informes internacionales como el informe Horizon, lo que dice EduTens del TEC de Monterrey o lo que dice el NIE de la Universidad Oberta. En realidad, en esta presentación está aquí lo que dice el informe Horizon y lo hemos tomado a partir del año 2916. Y aquí hay ciertas características que vamos a ver las que se repiten a lo largo de los años. Veamos, en primer lugar, la robótica, miren, está en el año desde el 2016 hasta el 2020 y también la tenemos en el año 2018, ¿sí? Igual tenemos el Mobile Learning que está a partir del 2017 y está en el 2020. Tenemos la inteligencia artificial que va tomando fuerza ya desde el 2018 y el 2019. Y si nos damos cuenta, también tenemos la analítica de datos que está a partir del 2016 y que arriba ya se llama analítica de tecnologías. Entonces, tomando en consideración todo esto que dicen los informes internacionales, hay que considerar el contexto en el que se va a implementar determinada tecnología en educación superior.
Las variables sociales, las variables demográficas indican mucho, o qué de todo esto es lo que nosotros podemos ir apropiándonos dentro de educación a distancia. Para nosotros apropiarnos de estas tecnologías en educación a distancia, nosotros hemos definido por todo esto una triada o 3 elementos fundamentales en el momento de hacer nuestras las tecnologías. Empecemos en primer lugar la tecnología. Toda institución de educación superior tenemos fundamentalmente un entorno virtual de aprendizaje, manejamos un correo electrónico y tenemos una biblioteca virtual. Todo esto lo tenemos por default las universidades de educación superior. Luego tenemos las tecnologías emergentes. Y esas tecnologías emergentes, como lo pudimos ver en el informe de Horizon, fundamentalmente estaba orientado a hacer aprendizaje móvil. Concretamente nosotros como universidad lo tenemos en tablets e e-books, luego lo vamos a ver. Luego tenemos las tecnologías inmersivas, y las tecnologías inmersivas como parte de la inteligencia artificial. Regresemos a ese informe de Horizon, que tenía la inteligencia artificial ya como parte de todas estas tecnologías emergentes que podemos utilizarlas en la educación a distancia. Entonces tenemos esas tecnologías inmersivas como son mundos virtuales, laboratorios remotos o virtuales, realidad aumentada y realidad virtual. El otro elemento fundamental es la pedagogía emergente. Si no hay, si ustedes quieren, pedagogía, imposible o en vano vamos a gastar tantos recursos en utilizar tecnologías emergentes. Entonces, el momento en que nosotros utilizamos una tecnología emergente, tenemos que tener también una pedagogía emergente, ¿sí? Y esas pedagogías emergentes están ahorita, como decía el doctor, están enfocadas en el estudiante, en ese aprendizaje activo, en ese aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje, fundamentalmente, ese aprendizaje donde lo fundamental es saber ser, saber hacer y saber conocer del estudiante y fundamentalmente vivir con otro, que es ahí donde nosotros trabajamos con el trabajo colaborativo. Ahora, para hacer un trabajo colaborativo no es simplemente hago un grupo y ya está, ese es un trabajo colaborativo. Sabemos que detrás de hacer una actividad colaborativa también hay todo un mecanismo, una serie de variables administrativas, organizativas, que tenemos que manejarlas para ir enfocándonos a esas comunidades virtuales de aprendizaje que para que nosotros tengamos trascendencia dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que convertirlas en comunidades de indagación, ¿sí? Para eso nosotros hemos utilizado el modelo de Harrison, que está compuesto por 3 dimensiones, esa presencia docente, esa presencia cognitiva y esa presencia social fundamentalmente. Vamos con el otro eje, las competencias digitales. No es lo mismo manejar el correo electrónico, una aplicación web, cuando nosotros utilizamos una tecnología emergente. Yo tengo que tener ciertas competencias digitales para poder manejar de forma apropiada esas tecnologías emergentes. Esas tecnologías emergentes, o para nosotros poder medir esas competencias digitales, en realidad existen un montón de métodos que manejan 2 aristas fundamentales, lo que es la área tecnológica y lo que es la alfabetización informacional. Uno de los modelos que ha sido más utilizado porque lo ve a todo esto de competencias digitales de una manera más holística es el modelo DISCOM. Este modelo DISCOM tiene o se enfoca en 5 dimensiones, en lo que es información, comunicación y colaboración, creación de contenidos o curación de contenidos, como decía el doctor antes, la seguridad en cuanto a contraseñas y, sobre todo, la resolución de problemas técnicos que nosotros podamos tener en el momento en que utilizamos una tecnología, ¿sí? Todo esto vamos a aterrizarlo ahora sí en nuestra universidad. Nuestra Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con 85 centros universitarios, como todos conocemos, tenemos 3 centros internacionales y a partir de la ficha socioeconómica que el estudiante llena al momento de matricularse, nosotros podemos decir que el 98% de estudiantes tienen acceso a Internet, ¿sí? El 64.44% pertenece al área rural
y el 35.56% pertenece al área urbana. La edad del estudiante, el 33% pertenecen a 20 a 25 años y mayor a 25 años, el 67%. La moda de los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad es de 24 años. Todos los estudiantes que entran a la universidad tienen o se les entrega una tablet. Por consiguiente, el 100% de estudiantes que ingresan a la universidad tienen, por primera vez a la universidad, tienen una tablet. Estos estudiantes hicimos también un estudio para ver cómo el estudiante utiliza la tablet y pudimos ver que realmente el 95% de estudiantes utiliza la tablet para lectura. Todavía se nos queda el 5% de estudiantes que no están utilizando esa tablet de manera adecuada. Asimismo, miren, tan poquitos, el 22% simplemente utiliza una app externa con relación a educación. Todavía nos falta un poquito de conciencia de qué es lo que tenemos que hacer con ese dispositivo que tenemos o que les entregamos en modalidad abierta y a distancia. Una de las líneas digo porque tenemos dos líneas paralelas, una de las líneas que tenemos nosotros como Dirección de Tecnologías de modalidad abierta y a distancia es la realidad inmersiva. Y la realidad inmersiva como una patita pequeña de lo que es inteligencia artificial para irnos a esa, si ustedes quieren, a ese Internet de las cosas que queremos luego presentarles. Entonces, les decía, esa realidad inmersiva que tomando la definición de una señorita Bustamante que está en esa dirección, dice, la realidad inmersiva es la experiencia donde cada usuario es el personaje principal dentro de una escena real o virtual. Yo soy el responsable de lo que voy a vivir dentro de esa experiencia virtual que vamos a trabajar. Ahora, esta realidad inmersiva, si ustedes quieren, hay formas en las que yo me voy metiendo en esa realidad y empezamos primero con una inmersión básica, que es esa inmersión que nosotros hacemos a través de una tablet o a través de un computador personal. Esa inmersión media que la hacemos ya a través de un objeto de realidad aumentada donde nosotros podemos ir manipulando y moviendo eso que está ahí y luego tenemos ya esa inmersión avanzada. Esa inmersión avanzada que a mí me permite tener sensaciones diferentes a través de los dispositivos que yo esté utilizando dentro de esa realidad virtual. Ahora, cuando nosotros empezábamos todo eso y decíamos, bueno, es importante esto, hay estudios de esto y vemos que realmente miren cómo estas tecnologías han sido parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje y están en esa cúspide de utilización de estas realidades inmersivas en la educación. Primero está Estados Unidos y mírenos a Ecuador chiquito abajo, pero estamos nosotros también presentes en esta realidad inmersiva. Ahora veamos qué es lo que hemos hecho nosotros como Dirección de Tecnologías de modalidad abierta y a distancia. Gracias, Rosalito. En primer lugar, les decía, tenemos que tener en consideración estos dos enfoques, el enfoque pedagógico y el enfoque tecnológico. No vamos a meter a tecnología o no vamos a utilizar la tecnología como distractor. Nos conviene a nosotros utilizar la tecnología apuntando a, si utilizamos la taxonomía de Bloom, a esos resultados de aprendizaje que marquen lo superior. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando tiempo, estoy utilizando recursos y tengo que utilizar o tengo que lograr buenos resultados de aprendizaje. Entonces, no desperdiciemos la tecnología en algo que sea, si ustedes quieren, distractor de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros siempre lo tenemos, en primer lugar, a ese enfoque pedagógico para luego irnos con el tecnológico. ¿Qué es lo que yo quiero hacer como docente para ver cómo nosotros lo utilizamos o cómo nosotros lo hacemos visible a través de ese enfoque tecnológico? Siempre va a haber un resultado de aprendizaje, un contenido que va a manejar ese resultado de aprendizaje, esa actividad que yo quiero hacerla como docente, ¿sí? Que a mí me va a dar un requerimiento técnico de qué es lo que yo tengo que hacer, y luego tengo esa planificación de la práctica o ese diseño instruccional de esa práctica que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos con una simulación de audiencias. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un estudiante de modalidad abierta y a distancia tenga acceso a salas de audiencia. Entonces, nosotros teníamos que simular una sala de audiencias y jugar con roles.
El estudiante podría ser juez, el estudiante puede ser secretario, el estudiante puede ser testigo. Es decir, aquí viene el estudio de casos con diferentes roles. También tenemos una sala de clase que la utiliza principalmente lo que es la carrera de inglés. La carrera de inglés la utiliza fundamentalmente para lo que es listen, writing, ¿sí? Y speaking. Es fundamentalmente un encuentro sincrónico donde los docentes hacen ese feedback de este proceso. También hicimos una guía turística para donde el estudiante de hotelería y turismo puede en realidad aprender a hacer un guía turístico en nuestro museo de la UTPL. Y tenemos también nosotros lo que es un set de televisión que lo utiliza la carrera de comunicación social. Esos diferentes elementos del set social, del set de comunicación, lo puede utilizar cada uno de los estudiantes. Veamos un ratito cómo funciona. Tengo aquí un video demostrativo, cómo funciona todo esto. Y asimismo, señor juez, nos encontramos en el día y hora señalada para dar inicio a la presente audiencia única. Gracias, señor secretario. Constatada la fecha y hora para la presente diligencia, así como la presencia de todas las personas convocadas, declaro instalada formalmente la presente audiencia única. En este momento procesal, corresponde conocer de las excepciones planteadas por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda. Siendo así, este momento concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que fundamente sus excepciones. Por favor, visualicemos la imagen que se encuentra a la izquierda, a mi izquierda. Justo a la que yo estoy, en donde yo estoy parado, esa nada más. Yo lo que voy a hacer es aplicar una técnica de ludismo. Básicamente, a veces los guías de turismo solamente son informativos, solamente dan información sobre la obra y nada más. Eventualmente eso es aburrido, porque no queremos un guía que solamente funcione como un cassette, a veces no, que le ponemos play y bla bla bla, sino que pueda generar un poco de interacción con la audiencia. En este caso, ahora ustedes son la audiencia y yo les voy a indicar este proceso que se llama el BTS o Estrategia de Pensamiento Visual. Entonces, para proceder, por favor veamos atentamente esta obra que está justo enfrente mío, solamente uno de los cuadros que está en vertical. Hagamos una observación atenta y después yo les hago unas preguntas. Bueno, ustedes se preguntarán por qué los muñequitos, la característica fundamental era que estaban, si ustedes quieren, sin ropa, sin vestimenta. Es por el dispositivo que nosotros estamos utilizando, ¿sí? A medida que nosotros vamos desarrollando objetos de aprendizaje, también van desarrollándose, o a medida que vamos utilizando esas tecnologías, también tenemos que ir desarrollando tecnologías que nos permitan manejar todo eso de diferentes dispositivos. Cuando nosotros empezamos todo esto, lo hicimos con OpenSim, que es una tecnología de código abierto. Realmente había una comunidad detrás que iba haciendo estos adelantos fundamentales para nosotros irlos manejando. Lamentablemente esa tecnología poco a poco ha ido muriendo. Estamos pasando nuevamente todo nuestra UTPR, todo nuestro campus virtual a Unity para tener nuevamente ese soporte, pero esta ya es una herramienta propietaria, ¿sí? No es como OpenSim, que es cuando nosotros empezamos. Gracias.
decía, los resultados que nosotros tenemos son 2.200 estudiantes capacitados y fundamentalmente nosotros, en primer lugar, habíamos dicho, si el estudiante tiene competencias digitales, es mucho más fácil que maneje estas tecnologías y por eso estamos un poquito empeñados tanto en las competencias digitales de docentes como estudiantes. Una de las preguntas fundamentales que les hacíamos a los estudiantes luego de cada práctica es ellos resuelven un cuestionario y una de esas preguntas iba orientado a que si esto les ayuda a ellos a desarrollar esas competencias digitales. Y como pueden ver, el 43% de estudiantes dicen que sí, que esto les ayuda a desarrollar esas competencias digitales. ¿Okay? Luego tenemos igual la realidad aumentada, que es prácticamente esa realidad que la podemos ver nosotros en 3 dimensiones y nosotros podemos interactuar con ella. Nosotros tenemos varios aplicativos, aquí está una línea de tiempo de los recursos que hemos hecho en realidad aumentada. En primer lugar, nosotros, si ustedes quisiera que lo vean fundamentalmente como pedagogía, no como tecnología, miren, nosotros lo teníamos en primer lugar como un recurso, luego sí, nosotros ya lo hicimos dentro de un foro, formando grupos, trabajando con grupos, y luego sí, ya nos fuimos nosotros a ese aprendizaje experiencial y a esas metodologías activas, donde utilizamos todo esto. Por cuestión de tiempo, voy a saltarme ya un poquito. Con relación a, hicimos un experimento con realidad aumentada para ver si el estudiante aprendía mejor utilizando realidad aumentada. Entonces hicimos un estudio, si ustedes quieren, pre y un post de esa realidad que lo teníamos. Y miren, no es tanta la diferencia, ¿sí? Esos son los resultados del pre y el post que tiene el estudiante con relación a ese proceso de aprendizaje. A lo mejor, esto es el resultado de un ciclo, a lo mejor si eso se utiliza por 3 ciclos consecutivos, podemos decir, mediante ese estudio longitudinal, que es mucho mejor o no es mucho mejor. ¿Sí? Y tenemos lo que son laboratorios remotos. Les comento que recién, es por eso que mi compañerita no está aquí el día de hoy, nos ganamos un premio a nivel internacional de laboratorios remotos y es por eso les decía que ella no está presente el día de hoy, donde competimos a nivel internacional con universidades, si ustedes quieren, que están muy arriba de nosotros, como por ejemplo el MIT, ¿sí? Hemos concursado con ellos y tenemos el honor de haber ganado esa distinción en laboratorios virtuales. ¿Okay? Igual tenemos los 2 enfoques pedagógicos, tecnológicos. No nos olvidemos, la pedagogía tiene que ir de la mano de la tecnología. Si nosotros invertimos en tecnología y no en pedagogía, imposible que nosotros utilicemos o estemos utilizando bien esas tecnologías. Y cuando yo utilizo tecnologías, por favor, apuntemos hacia arriba dentro de esos resultados de aprendizaje. Tenemos también lo que son laboratorios remotos, ¿sí? Donde el estudiante tiene la sensación, volvemos, aquí los sentidos será parte fundamental, ¿sí? Y entonces les decía que el estudiante tiene la sensación de estar haciendo las prácticas en su universidad. Esto es lo rico de los laboratorios remotos, ¿sí? Muchas gracias. Esto es lo que tenemos como UTPL. Agradecemos el aporte que nos ha compartido Inés Jara, de nuestra universidad, sobre la importancia del desarrollo tecnológico como apoyo al conocimiento y todas las nuevas tecnologías emergentes que nos facilitan este aprendizaje significativo en modelos no presenciales. Muchísimas gracias. Y, por último, presento al doctor Francisco Cervantes. Una breve reseña de su currículum. Es ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con especialidad en sistemas eléctricos y electrónicos. Realizó sus estudios de maestría en la División de Estudios de Posgrados de la misma facultad, en electrónica digital y microprocesadores, el doctorado de Ciencias de la Computación y de la Información, la obtuvo en la Universidad de Massachusetts,
en Estados Unidos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México desde 1987. Ha obtenido el título de doctor honoris causa por la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, en Perú, en septiembre del 2013, y en mayo del 2016 por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. De junio del 2004 a enero del 2012 fue coordinador de la Universidad Abierta de Educación a Distancia, CUAED. De abril del 2013 a enero del 2016 fue rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y de enero del 2016 al 19 fue rector de la UNAM, designado coordinador de la Universidad Abierta de Educación a Distancia. Actualmente es rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, en México. Bienvenido, doctor Cervantes. Buenos días a todas y a todos. Tiene sus ventajas y sus riesgos ser el último de la mesa. La ventaja es que ya dijeron mucho de lo que uno iba a decir. La segunda es que me dejaron 5 minutos. Entonces voy a tratar de ser muy rápido en lo que vaya yo diciendo para mantener el horario. Hace ya muchos años que vengo a Loja. Entonces, cuando vi el título de la mesa, que era Avances y Recursos, traté de ver qué tanto hemos avanzado en los últimos 16 años o 15 años. Vine la primera vez en 2005. Y la verdad, a lo largo de estas visitas, he tenido varias experiencias que debo de agradecer muchísimo a la UTPL. Y de nuevo les agradezco la invitación a la OEI, a CASES y a la UTPL. La verdad que es un enorme gusto estar aquí de nueva cuenta. Y agradezco que yo pensé que me iban a poner a Ruth de moderadora, pero Rosario es mucho más flexible, entonces estuvo bien. En realidad, yo más que presentarles cosas así muy puntuales como lo hicieron mis colegas, voy a tratar de ir generando reflexiones de qué tanto hemos avanzado y qué hemos aprendido a lo largo de estos años. ¿Sí? 2004, la educación a distancia, la educación abierta, aún en la universidad en la que yo trabajaba, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se le consideraba como el patio trasero de la universidad. O sea, todo lo que fallaba en el presencial lo pasaban a abierta para que la presencial se viera bien, mientras la abierta se veía de la patada. Hace un camino largo, se ha ido cambiando. Actualmente, para que alguien del presencial pueda pasar al abierto, a distancia en la UNAM, tiene que ser un estudiante regular con promedio de 7.5, o sea, que ya pasar de la presencial a la no presencial es un premio más que un castigo. Entonces sí hemos ido avanzando fuerte. Algo que quisiera ver es que el escenario ha cambiado tremendamente, pero ha cambiado porque los avances en otras áreas, no solo en la educación, empiezan a afectar lo que hacemos en la educación y modulan lo que va a pasar de aquí en adelante. La primera reflexión es que cuando hablamos del futuro, en realidad hablamos del presente. El futuro ya nos alcanzó y los cambios son tan acelerados que en realidad lo único que podemos saber del futuro es que es parcialmente incierto. Sabemos que algunas cosas se van a sostener, pero hay otras que no sabemos qué va a pasar porque están pasando cada vez más rápido. Los datos en Internet se están duplicando cada vez más rápido. Creo que ahorita ya se duplica la cantidad de datos en Internet cada 75 días. Bueno, en 4 o 5 años se van a duplicar cada 20 horas. Ya con el Internet de las cosas, entonces en realidad si los datos tienen información, la información se va a duplicar también muy rápido. Si la información lleva conocimiento, el conocimiento va a cambiar muy rápido, por lo tanto pensar en cursos de un semestre se vuelve impensable. No hay manera que podamos predecir qué va a pasar en 6 meses. Entonces los cursos y la formación va a tener que cambiar. Entonces, dado que el futuro ya nos alcanzó,
y que estamos ahora con etiquetas de Revolución Industrial 4.0, la vida 3.0, la educación 5.0, y en México estamos en la transformación 4.0. Entonces, todo eso, lo que está claro es que ocurre a una velocidad exponencial que antes no la habíamos visto. ¿Sí? Tiene un impacto en todos los países y en todas las actividades, y está transformando radicalmente lo que hacemos, en la producción, en la gobernanza, y por supuesto esto va a pasar en la educación. Entonces la primera reflexión es que el futuro es ahora y pasa tan rápido que tenemos que aprender a trabajar en un mundo totalmente cambiante. ¿Cómo son las empresas de ahora que son las más exitosas? Bueno, pues son empresas que no producen lo que venden, ¿no? O sea, Amazon vende libros y no tiene editorial, Airbnb vende habitaciones y no tiene hoteles, Uber vende de transporte y no tiene vehículos, en fin, la forma de las empresas que está cambiando muy rápido. Un amigo hace unos días me explicaba que si uno agarrara las listas estas de Forbes, vería que las empresas que hace 15 años estaban ya no aparecen, ¿sí? Y la vida útil o el ciclo de vida de las empresas en el siglo pasado era de alrededor de 30 años. Y me explicaba que en la actualidad el ciclo de vida es máximo 7 años. Entonces quiere decir que las empresas que van a dominar en 7 años ni siquiera las conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para formar a los profesionistas que tienen que incorporarse a ese mundo laboral? Bueno, pues tiene que ser un enfoque diferente. La sociedad, ¿cómo es? Incluso ahorita, la sociedad la podemos clasificar como una sociedad híbrida. Tenemos humanos, pero también tenemos humanos robotizados. Y cada vez los vamos a ir robotizando más, ¿sí? Pero además tenemos robots. Entonces la sociedad tiene tres componentes. Y les puse aquí unos libros que estoy leyendo, porque resulta que ahora la discusión en robótica, pues no es qué tecnología vamos a utilizar para la nueva generación de robots, es si los robots van a tener derechos como tenemos los humanos, y la ética en la robótica, si es ético programar robots para que engañen a los humanos. En fin, la discusión más fuerte en el área de la robótica no tiene que ver con el hardware, más bien con el software y con la parte de gobernanza. Entonces tenemos una sociedad en donde la educación va a tener que contemplar que hay que educar a personas, que tienen elementos robóticos, corazones artificiales, miembros artificiales. Ya nos van a cambiar el lente del ojo para que podamos tener acceso a internet directamente y vivamos una realidad extendida rápidamente y que tengamos la capacidad de una inteligencia extendida en donde el acceso a los datos en tiempo real sea muy, muy fácil de hacer, ¿sí? Entonces la sociedad está cambiando fuertemente. ¿Qué profesiones vamos a tener? Pues vamos a tener médicos que tienen que ser médicos de robots, ¿okay? O médicos de personas con robots. Yo tengo un hijo que quiere trabajar construyendo cyborgs ya. Entonces, sí tenemos una sociedad cambiante, que además pasó de la sociedad de los datos a la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento, y estamos ya en la sociedad del aprendizaje, en donde la sociedad se desarrolla de manera paralela a los sistemas educativos. Y ahí tenemos un problema de velocidades. La sociedad está cambiando a velocidad muy rápida y los sistemas educativos vamos cambiando de una manera mucho más lenta de lo que se debería. Ahora, le pedí a un estudiante mío del área de comunicación que caracterizara la sociedad del aprendizaje, qué es lo que la hace diferente a las otras. Y lo que logró fue esta figura en donde en la sociedad hay individuos robotizados y hay autómatas. Y la comunicación entre todos ellos está mediada por el aprendizaje. En realidad, cuando hablamos con alguien o cuando consultamos un autómata, estamos tratando de saber algo que no sabemos, o estamos tratando de comunicar algo que no saben los demás. Ahora, ¿qué es lo que está modulando todo esto? Pues el impacto tecnológico. Ya Inés hablaba de algunas de las tecnologías. Les pongo los datos del reporte Horizonte,
porque en realidad los que hemos participado en él nos damos cuenta que siempre nos equivocamos. Y que además el decir que algo va a ser de 1 a 3 años, de 2 a 3 años, de 4 a 5 años, es falso, porque la inteligencia artificial modula el aprendizaje en los móviles, modula la parte de analítica. Entonces resulta que para que esto tenga impacto, esto tendría que tener impacto, y resulta que los 6 que separamos en tres periodos tienen que ocurrir de manera simultánea. Pero es interesante, me gustó la lámina de Inés, en donde el aprendizaje en móviles aparece desde hace un montón de años como si fuera a tener impacto en el próximo año. Entonces resulta que nunca hemos atinado cuándo va a tener el impacto que queremos, ¿sí? Algo que sí está pasando tremendamente es la incorporación de cosas a Internet. El pronóstico de Intel era que para 2020 habría 200 billones de cosas conectadas a Internet, ¿sí? ¿Qué cosas? Drones, los audífonos que nos dan acceso a Internet, todos los usables, el celular, la ropa, etcétera, todos están siempre conectados a Internet. Entonces, información nuestra, información de la casa, información de la escuela, todo eso se va a estar grabando, automóviles autónomos, etcétera. Entonces, esto es lo que está provocando que la cantidad de datos en Internet se duplique cada vez de manera más acelerada. Ahora, ¿esa información es importante o no? Bueno, pues imagínense la información que puede dar su refrigerador. Bueno, lo más seguro es que diga qué hábitos alimenticios tienen. Los médicos van a poder ver qué negocio pueden hacer con la salud de ustedes, sin siquiera verlos en el consultorio. Los supermercados van a saber qué les van a vender, en qué tiempos, etcétera, etcétera. Nada más, el puro refrigerador va a decir mucho de lo que son las personas o lo que son las familias. Entonces, la información, aunque venga de las cosas, va a ser información muy importante para modular qué hacemos. La inteligencia artificial aparece en todos los reportes y en todas las cosas que se hablan, ¿sí? En realidad, la inteligencia artificial actual ha generado la sexta generación, o ha producido la sexta generación de computadoras, que tienen un procesamiento al estilo de las computadoras que conocemos, que es un procesamiento serial, que se basa en técnicas tradicionales de inteligencia artificial, que es procesamiento simbólico, y un procesamiento al estilo de cómo procesan las señales del cerebro, la parte de neurocomputación, que es un procesamiento aritmético paralelo a velocidades impresionantes. Y la combinación de estas dos tecnologías es lo que nos da la nueva generación de computadoras. Con estas podemos hacer cosas de analítica. El Big Data y analítica, en realidad, lo que tratan de resolver es que los datos que se producen, el volumen es enorme, la velocidad es exponencial, la variedad es tremenda y el valor que tienen los datos es diferenciado. ¿Cómo le hacemos para poder trabajar con ellos velocidad adecuada? ¿Qué herramientas tenemos? La nube. ¿Qué es la nube? Ver lo que quieran. O sea, en realidad no sabemos dónde están los datos, simplemente sabemos que tenemos acceso a ellos a una cierta velocidad. Hay cosas que ya son impresionantes. Yo creo que Inés nos mostró muy bien el uso apropiado de la realidad virtual en la educación, pero también hay una parte de la realidad extendida que es muy útil para que las personas puedan tomar decisiones de manera adecuada. Algo que también que hemos aprendido es que los estudiantes han cambiado, sobre todo en educación a distancia. Se habla mucho de la diversidad en edades de los 16 años a los 84. Bueno, las generaciones que estamos atendiendo es una mezcla. Hay personas de la generación tradicional de los años 40, ¿sí? Nosotros que somos de los baby boomers, la generación X, los millennials, que son la mayoría, y ya empezamos a tener a los de la generación Z. ¿Cómo le hacemos para poder atender a todas las generaciones de acuerdo a los perfiles que tiene cada una de ellas? ¿Sí? Bueno, el reto es bastante grande. Carles habló sobre las características de las universidades y una que me gustó mucho fue la de la responsabilidad social. Nosotros en todas las universidades atendemos a todas las poblaciones. Tenemos aquellos que son privilegiados, que no tienen ninguna carencia ni económica ni social,
pero también atendemos a la gente que está en zonas de alta marginación, algunos que tienen situaciones especiales por el lugar donde viven, las personas que tienen alguna discapacidad, la gente que vive en las comunidades de los pueblos originarios de América, zonas rurales, y tenemos otros grupos especiales, los atletas de alto rendimiento, los muy inteligentes. O sea, la gama de estudiantes con las que tenemos que trabajar es enorme. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ellos porque, como decían ellos hace rato, la educación es la base del desarrollo socioeconómico. ¿Okay? Ya se acabaron 5 minutos. Bueno, voy a ir más rápido. La otra es que la educación es para toda la vida. Nosotros hace tiempo pensábamos que era hasta la jubilación, pero resulta que los retirados y jubilados están demandando educación. Entonces empieza desde la educación básica y la educación superior está modificando los niveles de importancia. Licenciaturas es un periodo muy corto de 4 años, posgrado es un periodo corto de 6 años y la educación continua ha empezado a tener una importancia muy superior a los otros dos niveles. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Hay tecnologías que hemos ido incorporando y hemos aprendido que la metodología de los cursos masivos puede ser muy útil para la parte de extensión, para la parte de capacitación, de actualización e incluso para programas formales. Entonces, el aprendizaje es continuo y es a lo largo de la vida. Hasta que uno se muera, sigue aprendiendo. Eso implica modelos más flexibles, cuya base sea el uso apropiado de las tecnologías, pero también todo lo que vamos aprendiendo lo tenemos que ir incorporando en ciertas reglas y ciertos principios que sean la base de una educación flexible que envuelva el aprendizaje de los estudiantes y que tenga esquemas en donde la educación sea en esquema masivo, pues podemos atender 200,000 estudiantes, que la educación sea personalizada y que además que la velocidad de los datos y la velocidad de lo que están ocurriendo las cosas se vuelve cada vez más importante. En realidad, el estudio y el trabajo convergen ahora. Si nosotros formamos en ciencias básicas, no hay problema, las ciencias básicas no cambian. Después las ciencias de la disciplina cambian muy lentamente, pero la formación final para incorporarse al trabajo tiene que ser en las áreas del trabajo, como los médicos. ¿Dónde estudian los médicos en los últimos años? En el hospital. ¿Por qué los abogados no estudian en los despachos y en los juzgados? O los ingenieros en las fábricas o en las carreteras. Bueno, esta última etapa tiene que cambiar forzosamente porque no podemos seguir con el esquema de un semestre y preparar un curso de 6 meses, dado los cambios del conocimiento que se están dando. Carles habló de cómo los objetivos de desarrollo sustentable tienen que ser tomados en cuenta. Este es un ejemplo de un diseño de un programa de bachillerato, de preparatoria, para los policías. Y desde cuando hacemos algo especial para un sector, el modelo dual tiene que ser contemplado. Este programa que se diseñó en la UNAM tiene 20 horas de trabajo en línea y 16 horas de trabajo en la actividad de los policías. Tiene que haber algo de la sostenibilidad de las ciudades y estos son los objetivos que participan en el diseño curricular. Justicia y equidad y bienestar, estos son los que participan. Gobernabilidad y desarrollo, estos son. Todos los objetivos son contemplados para un diseño curricular. Se hicieron la mezcla de esos documentos y los contenidos que establece la Secretaría de Educación para el nivel de bachillerato se mezclaron en ciertos cursos y esos cursos están ya puestos aquí de manera formal. Y además, el plan de trabajo de los policías se tiene que planear. Esto es, si queremos sobrevivir como instituciones educativas, tenemos que cambiar a la misma velocidad que cambia la sociedad. Ahora, si queremos sobresalir, tendríamos que cambiar a una velocidad superior. Ahora, ¿cómo cambiamos en esa velocidad superior? Educación personalizada. Cada vez que voy a ver un tema con los estudiantes, tengo que saber si está preparado para verlos. Si no, lo mando a la parte remedial y luego lo regreso a llevar esto. Si además de que sí está preparado para esto, sabe parte del curso, lo puedo mandar a trayectorias avanzadas. Entonces, cada estudiante lo puedo llevar de la mano para que pueda hacer su propio programa. ¿Cómo le hago?
Bueno, pues utilizo los tutores inteligentes y empiezo aquí a ver cómo la inteligencia artificial, además de la analítica, para la gestión y eso, ya me puede ser útil para la parte del desarrollo académico de los estudiantes. Tiene 3 módulos, uno tiene que ver la interfaz del estudiante, los contenidos que va a aprender y el diseño pedagógico que tiene que ser contemplado. Ahora sí, si queremos sobresalir, tenemos que ir más rápido que la sociedad. ¿Sí? Entonces, lo que hemos aprendido es este tipo de palabras claves en donde la universidad, lo que decía Carles, la investigación tiene que generarnos todo esto. Y esto tiene que ser traspasado a la parte docente lo más rápido posible. ¿Sí? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo no distingue educación pública o educación particular. Este es un ejemplo del espacio común de educación superior en línea, en donde la UAPA, que es una universidad particular, la UTPL, que es una híbrida, la UNAD, que es pública, la UNIR, que es particular, la UNAM, que es pública, la UNAM de Nicaragua, que es pública, se juntaron para diseñar programas de posgrado que son pertinentes, son urgentes en la región de América Latina y el Caribe, y lo hicieron con un enfoque de un bien público. Se desarrolla en el marco de la UDUAL. La UDUAL tiene todo el diseño de estas carreras y lo tiene disponible para todas las universidades que son miembros de la UNIAN, de la UDUAL. Entonces los pueden pedir y los pueden ofrecer en sus programas sin costo alguno. Es más, los que desarrollamos los contenidos, asesoramos a las universidades para que los pongan en marcha. Mari Morocho es una de las promotoras de todo este proyecto desde la UTPL, perdón. Bueno, todo esto que se ha ido mezclando requiere del desarrollo de plataformas. ¿Plataformas para qué? Para crear ecosistemas. No sé si están familiarizados con lo que es Coursera, pero la plataforma de Coursera en realidad ha creado un ecosistema de aprendices, de universidades y de compañías que trabajan en un espacio en donde en poco tiempo se han atendido a 46 millones de personas en cursos de capacitación y actualización que les han permitido mejorar sus condiciones de trabajo o cambiar incluso de perfil de trabajo. La oferta educativa la hacen las universidades, la plataforma es manejada por una empresa que es Coursera y los demás son los beneficiarios. El esquema es, las universidades entramos porque es gratuito y es la reducción de la desigualdad en el acceso al conocimiento y a la educación. Entonces, otra vez la parte de inclusión y justicia social es la parte importante. Esto ha permitido que haya más de 160 universidades trabajando, pero también hay algunas universidades que hacen en español. Aquí ya se hizo una mezcolanza, pero son 10 universidades que ofrecen cursos en español, que además se han convertido ya en programas formales utilizando esta metodología. Ya hay universidades que ofrecen maestrías utilizando la metodología de los MOOC. ¿Ok? Hay otra cosa que hemos aprendido es a compartir. Este es un repositorio que tiene la UNAM, en donde el arranque de ese repositorio con 4 de las entidades académicas de la UNAM es alrededor de casi 3 millones de recursos digitales que están disponibles para todo el mundo. Y cada universidad está haciendo. En la UNIR estamos tratando de hacer algo similar. La UNIR, también las instituciones están creando ecosistemas. Ya Inés nos mostró cómo la UTPL tiene centros por todo el mundo. La UNIR también tiene centros en todos lados. Tiene estudiantes ya en 78 países. Ya la matrícula es importante. El número de programas académicos también. Entonces, cada institución tiene que aprender a hacer su propia aportación. Hay que cuidar 2 cosas: que la educación que se ofrezca sea pertinente y la calidad de los servicios educativos, administrativos y tecnológicos. ¿Ok? Yo sé que Ignacio Hierro, que no está ahorita aquí, va a hablar de lo de calidad. Yo nada más quiero mencionarles un indicador, que es el indicador de promotores netos, en donde es una sola pregunta la que se hace, que es si recomendarían sus estudios a un familiar o a un amigo. Bueno, eso en realidad permite saber quiénes quedaron insatisfechos y que serían los detractores, hablarían mal de la universidad,
quiénes quedarían neutrales, que no dirían ni nada bien ni nada malo, y quiénes promoverían a la universidad. Haciendo la diferencia entre los promotores y los detractores, se calcula el indicador, y aquí pueden ver quiénes lo usan en Estados Unidos, quiénes lo usan en España, y cómo le va a la UNIR México con este indicador, que si se fijan el nivel es bastante bueno cuando se compara con los demás. Yo quisiera nada más terminar con esta reflexión, que las universidades deben de ofrecer una buena educación, no una educación de calidad, porque la calidad va en los servicios, sino una educación que sea pertinente y que le permita a las personas desarrollarse de manera social y económica, y que los países tengan un desarrollo para que la sociedad en la que quieren vivir la transformen, ¿sí? Y que sea una mejor sociedad de la que tenemos ahora. Muchas gracias. Agradecemos los aportes del doctor Francisco Cervantes, que creo que han sido muy significativos en todo lo… Empezó afirmando el futuro es ahora, es decir, ya el desarrollo tecnológico nos impulsa a poder aprovechar todo este desarrollo para aplicarlo a una educación que aporte un aprendizaje significativo en los estudiantes. Y también me parece muy interesante todo lo que ha hablado sobre este espacio de transformación digital, gestión del conocimiento, donde participan varias instituciones de educación superior públicas y privadas, junto con la UDUAL y otras organizaciones. Y, efectivamente, pues cómo tenemos que centrarnos en el aprendizaje del estudiante para, efectivamente, poder brindar a la sociedad aquellos profesionales que necesitan, no solamente en su ejercicio profesional, sino en personas que puedan impactar en la sociedad, en la mejora de la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Cervantes, un gusto. Un aplauso para nuestros participantes en la mesa.